Bueno, estamos acá un poco para poder analizar y explicar todo el trabajo que desde lo legal hemos llevado adelante en este largo y complejo proceso de elección o de normalización de la Universidad del Yupa. Como abogada, mi tarea ha sido velar por un desarrollo del proceso acorde a la normativa vigente. En un inicio lo primero que hicimos fue cuestionar el reglamento. Cuando lo tuvimos, hay que tener presente que el reglamento se dio a conocer el 29 de diciembre, ¿sí? Siendo que ya a partir de enero comenzaba todo el tiempo inútil administrativamente hablando, ¿no? Todo el receso administrativo. El reglamento se presenta el 29 de diciembre y nosotros, desde ADIUPA, impugnamos parcialmente ese reglamento. ¿Pero por qué lo impugnamos? Porque veíamos que en el desarrollo, primero no se ajustaban las leyes, a la normativa vigente general, tenía plazos muy cortos de impugnación. De hecho, el reglamento se presenta el 29 y teníamos 24 horas para impugnarlo. Así que fue un trabajo arduo a contrarreloj, donde pudimos impugnar algunos puntos que nos parecían. Uno de ellos era precisamente este plazo tan acotado. Pero había otras cuestiones, como por ejemplo, cómo se iba a elegir la Junta Electoral. Quienes conocemos más o menos y estamos vinculados con los procesos eleccionarios, sabemos que la elección de la Junta Electoral es también un acto sumamente democrático. ¿Por qué? Porque esa Junta debe ser elegida por sus representados, ¿sí? Y no fue el caso. Esta Junta fue designada a dedo y a voluntad del normalizador. Es decir, la comunidad yupa no pudo elegir quién iba a integrar esa junta. Y en realidad es lo que sucede siempre, ¿no? Se votan en asambleas, cuando vamos a un sindicato, a un proceso eleccionario, por ejemplo, la junta electoral es elegida por esas personas que luego van a sufragar su voto. Esto hizo que trajo dos consecuencias. Nosotros lo impugnamos, agotamos vía administrativa. Obviamente, ¿a quién teníamos que recurrir? Y era al mismo normalizador que había firmado el reglamento y que designaba la Junta. Otra de las cosas que vimos también como muy complejas, en uno de los puntos, por ejemplo, el reglamento decía que para ser el segundo candidato que ganara, digamos que para que se estuviera representada las minorías, tenía que tener el 10% del padrón, lo cual nos parecía, en un primer momento pensé que era un error material, digo, no, debe ser el 10% de los votos válidamente emitidos, que es como dice la ley electoral y en general como se hace en todas las elecciones. Sin embargo, no. Nosotros lo preguntamos antes de impugnarlo porque nos parecía un error material y nos dijeron que no, que para ser representante por la minoría había que sacar el 10% del padrón. Ya no de los votantes, sino del padrón. Lo que eso asegura que no va a haber una representación por las minorías, porque del padrón pueden votar un 15% y de todas maneras un porcentaje se lleva el que gana, y para ser segunda fuerza tenés que tener el 10% del padrón. O sea, esto nos pareció como muy antidemocrático. Bueno, como les comentaba, lo impugnamos y luego de eso también lo apelamos, pero por supuesto ante el mismo normalizador, quien era que había dictado todo. Hicimos varias impugnaciones a la Junta Electoral respecto de, por ejemplo, había que presentar las listas
pero no teníamos el formato para presentar las listas. En la conformación del padrón electoral hubieron muchísimas irregularidades. Por ejemplo, se dejaron por fuera 37 docentes que estaban en condiciones de votar. Nosotros solicitamos eso, impugnamos esa resolución, firmamos siempre en desacuerdo con estas resoluciones de la Junta, y luego también, obviamente, la apelación era al mismo normalizador. Pero bueno, era necesario hacer todos estos pasos para agotar vía y después llegar al momento en que llegamos y en el cual estamos en este momento. Otra de las cosas es la incorporación de estudiantes y docentes que para la conformación del Consejo no podrían estar, como por ejemplo todas aquellas ramas que integran la extensión. Yo, para ser clara, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Facultad de Derecho acá en Roca tiene un proyecto de extensión que es asesoramiento jurídico gratuito. Este es un proyecto que se viene llevando hace varios años, del cual también he participado. Pero eso no le da a las personas que participamos en este proyecto de extensión la posibilidad de ser consejero o de tener una representación en el consejo. ¿Por qué no? Porque es un proyecto de extensión. Entonces, para integrar este consejo, para ser representante, para estar representado en ese consejo, nosotros tenemos que ser parte de la universidad, ya sea como docente, como no docente, como estudiante, pero tenemos que ser parte de la universidad. Para ser parte de la universidad, bueno, los docentes tienen un requisito que está regularizados y demás. Los estudiantes también tienen que haber estado inscriptos en una materia universitaria, con un plan universitario. Toda esta cuestión que cierra en un consejo superior no admite la participación de los proyectos de extensión. Si pongo el ejemplo de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Derecho, porque me parece que todo el mundo en algún momento ha tenido, incluso gente que no está vinculada al conflicto Yupa, alguna vez han escuchado o han visto publicidad del proyecto de extensión que hace la FADEX. Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que hemos ido impugnando con su respectivo agotamiento de vía que quedaba en el normalizador. Una vez conformado esto, se acerca el momento de emitir el voto. Ahí veíamos, ahí pasó algo que también muy preocupante desde lo legal. Por ejemplo, se decidió adelantar la fecha de elecciones para determinados lugares. Ya no solo habían decidido que todos los proyectos de extensión pudieran votar en este consejo, sino que además pretendían adelantar, creo que como 10 días, las elecciones. Vamos a explicar. Cuando nosotros presentamos el amparo en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, el Poder Judicial de la provincia de Río Negro lo recepciona y le da vista al Ministerio Público Fiscal para que diga si este Poder Judicial es competente para decidir en la materia que nosotros le estábamos planteando. ¿Qué significa ser competente? Poder decir cuál es el problema y decidir quién tiene razón. ¿Sí? Eso es ser competente. Ahora, esa competencia no trata el problema todavía, está viendo si tiene que abrir la caja para tratar el problema. En este caso, en la provincia de Río Negro, el Ministerio Público Fiscal dijo que este Poder Judicial provincial no era competente. ¿Por qué no era competente? Porque si bien Yupa es una universidad provincial, todo el proceso lo estaba llevando a cabo con normativa del orden nacional o federal, ¿sí? Por ejemplo, el estatuto docente, por ejemplo, algunas normativas eleccionarias y demás. Entonces ahí ya nos cerró la competencia. Nosotros desde ADIUPA lo que hicimos fue inmediatamente presentar un amparo en el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal demoró varios días en darle entrada al amparo. Eso, bueno, está
se puede ver en el sistema de cuándo fue presentado y cuándo lo tomaron, pero otra vez, cuando lo toman tarde. Como nosotros el amparo ese era para que no se lleven adelante las elecciones del 15 y 16, lo que dice antes de incluso de analizar la competencia es, mire, lo que usted está pidiendo ha caído en abstracto. Ya pasó, entonces yo no le puedo ni siquiera ponerme a analizar esto porque lo que usted me pide ya sucedió. O sea, lo que usted quería que no sucediera ya sucedió, así que no puedo hacer nada con esto. En ese marco también las irregularidades de la Junta son un montón, y eso podemos hasta en otro momento ampliar. Presentamos una medida cautelar autónoma en el contencioso administrativo de la provincia de Río Negro, porque ahora ya no como un amparo, como una medida urgente, expedita, rápida para defender un derecho, sino que decíamos, bueno, queremos esta medida cautelar aún más allá de la incompetencia declarada en el amparo para las cuestiones electorales, ¿sí? Nuevamente, vista el Ministerio Público Fiscal, obviamente que si ya había decidido, había tomado una postura, no la iba a cambiar, una cuestión de seguridad jurídica y demás, nos declinan la competencia. Es decir, otra vez no son competentes. Ahí pasan dos cosas. Una, con todo lo que teníamos configurado ya, las impugnaciones que no fueron respondidas o que no fueron aceptadas por la Junta y fueron rechazadas desde el llano sin ningún tipo de fundamentación. Y esto es lo que convierte a esa Junta en autoritaria. ¿Por qué? Porque si yo rechazo algo, yo lo que tengo que hacer es decir por qué lo rechazo y dar mis fundamentos. Eso, el fundamento, es muy importante para poder nosotros entender por qué decidimos por una cosa o por qué decidimos por otra. Bueno, en el caso de las elecciones y la Junta Electoral nunca sucedió. No había una explicación. Y obviamente cuando íbamos a la apelación, que era el normalizador, mucho menos. Con esta situación nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía Federal. Ya la provincia nos había dicho 2 veces que no iba a ser competente en esto, presentamos una denuncia. En esa denuncia se configura, porque todavía está vigente, el abuso de autoridad, se configura el fraude, se configura algunos delitos electorales, y lo que hicimos fue enviar esa denuncia junto con toda la documentación respaldatoria que tenemos al Ministerio Público Fiscal Federal, ¿sí? Y a la par hicimos una presentación, una demanda en el contencioso administrativo con una medida cautelar supletoria, es decir, una medida cautelar que acompañaba este proceso. ¿Cuál era la medida cautelar? Bueno, que no se tome, no se configure el Consejo. ¿Por qué? Porque estaba cuestionada la propia elección, porque habían electores que no podían haber votado y que votaron, porque había docentes que tendrían que haber votado y que no pudieron votar, porque hubieron votos sin el comprobante de votos, porque en el padrón encontramos a niños, niñas de 14 años, entonces había como todo ese acto eleccionario fue fraudulento. Nosotros lo que decíamos, bueno, esta elección no se puede llevar a cabo. Esta elección, si se llevó a cabo, no podemos poner en función a los elegidos porque está viciado desde el inicio. El Poder Judicial Federal en el contencioso administrativo también se declara incompetente. ¿Y qué nos dice? No, mire, la Universidad Yupa está creada por una ley provincial, tiene un presupuesto que sale de la provincia de Río Negro, entonces usted tiene que ir a reclamar esto al Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Bien, entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora? En un conflicto de competencia negativa, ¿sí? ¿Qué sería esto? Sería que los dos poderes judiciales nos están diciendo que no. ¿Pero a qué nos dicen que no?
¿Alguno está diciendo, no, usted no tiene razón en presentar esto? No. Ninguno de los dos poderes judiciales trató sobre el fondo, sino que trataron sobre la competencia. A mí me avergüenza bastante un comunicado que leí, me avergüenza como abogada, como profesional del derecho, me avergüenza bastante que se malinforme. Por ejemplo, que se diga, vieron que ellos no tenían razón, ni la provincia ni el federal les dijo que tenían razón, y no, porque estamos en un conflicto de competencia. Y esto es lo que los colegas lo entienden, lo vivimos cotidianamente, no es algo extraño, ni raro, ni nada por el estilo. Pero quizás nosotros lo entendemos, pero si se publicita desde una página institucional, la verdad es que me apena mucho porque se malinforma y porque se desvirtúa lo que está diciendo la justicia. Acá lo que tenemos es un conflicto de competencia. Este juez dice, no, yo no puedo meterme a leer ese proceso o este problema que usted me trae porque yo no soy quien debe decidir sobre esto. Eso nos dice la provincia. El juzgado federal nos dice lo mismo, entonces ahora lo que tenemos que dirimir este conflicto negativo de competencia. Pero esto, bajo ningún motivo o circunstancia, significa que lo que nosotros presentamos haya estado o mal presentado o que algún juez haya dicho no, usted no tiene razón. Hasta ahora nadie nos dijo que no teníamos razón en presentar donde lo presentábamos. Entonces, para mí creo que lo más importante para poder llevar un proceso de normalización es el respeto a la democracia. Y el respeto a la democracia es con todos, con los que están, con los que piensan de una forma y con los que piensan de otro, con la representación de las minorías. El respeto a la democracia tiene que ver con una información veraz, con una información que se pueda comprobar. De hecho, todo esto que estoy diciendo, tenemos todas las presentaciones hechas, tenemos toda la documental a disposición para que vean todo lo que hemos impugnado y demás, y para que vean también qué es lo que se ha dicho. En ningún momento se dijo que no teníamos razón. Y otra de las cuestiones que a mí me gustaría aclarar es que el momento de la conformación del Consejo, la supuesta conformación del Consejo. A decir verdad, nosotros siempre dijimos que no se tenía que conformar. Pero cuando hablábamos de la conformación del padrón y de quiénes son los legitimados para votar y para ser votados, es también las condiciones que tiene que tener un docente para ser elegido. Y acá sucedió algo realmente muy, ya no sé cómo clasificarlo, pero no podíamos creer lo que estábamos. El concurso 02 del 26 es un concurso donde quien era el presidente de la Junta Electoral en ese momento y el normalizador se realizan un concurso donde el normalizador resulta profesor titular. Profesor titular de una materia que no existe y profesor titular de un área que no existe. O sea, no solo era una materia, ¿no? Pero lo más problemático quizá no era esto, sino quiénes integraban el jurado. ¿Quiénes integraban el jurado? Bueno, por ejemplo, teníamos conocimiento, y esto fue denunciado en la Fiscalía Federal por fraude, conocimiento de relaciones vinculares personales entre los candidatos y el jurado, ¿no? Cuando uno habla de un ingreso a la docencia universitaria, hablamos de personas no solamente con un saber, sino también con una moral, con una ética, ¿no? Pensemos que esos docentes van a ser los que después van a formar profesionales que van a salir a la sociedad para llevar adelante lo que hayan estudiado. Bueno, participar en un concurso de esta forma, con estas
tenemos todo esto documentado también, esto nosotros lo impugnamos, pero no solo ADIUPA como gremio, sino que también varios docentes llevaron adelante las impugnaciones. No hubo una respuesta. Nuevamente caímos en el autoritarismo de te digo no porque no y no te explico por qué. Pero ¿qué pasó? El único profesor titular es el normalizador, que es ser titular es una de las condiciones para ser elegido rector. Entonces, pensemos que este concurso es el concurso 02 del 2026 y estamos a marzo. Imagínense los tiempos de publicidad de un concurso para el ingreso a la docencia universitaria, los tiempos de impugnación del concurso para la docencia universitaria, todo en el medio de un proceso eleccionario. Eso también lo denunciamos, porque yo creo firmemente que las universidades deben ser un lugar de formación académica, por supuesto, pero también de respeto por la ética y por la moral, que me parece fundamental. Es necesario dejar muy claro en este conflicto de competencia negativa del que yo vengo hablando, es que no hay nada cerrado. Esto que dice Blanes respecto de que hasta la justicia le dijeron que no tenían razón, no es así, señor Blanes. Yo le explico. Es un conflicto de competencia. ¿Qué significa esto? Significa que ahora tenemos que dirimir cuál va a ser el juez que va a aceptar nuestro reclamo, nuestras demandas, y que va a empezar a investigar toda la prueba documental que hemos recabado en todo este tiempo y que va a decidir que finalmente tenemos razón. Pero no se cerró ningún conflicto. No hubo ningún juez que se haya puesto a estudiar todo lo que preparamos, porque el Poder Judicial debe ser muy riguroso en esto de la competencia. Por eso estamos en un conflicto de competencia, ¿sí? Pero esto no significa que ni la medida cautelar que hemos pedido, ni el proceso del contencioso administrativo que hemos presentado en ambos poderes judiciales, el provincial y el federal, no significa que le hayan dado la razón a usted. Significa que tenemos que decidir cuál va a ser el juez que va a aceptar nuestro reclamo, que va a analizar todas las pruebas y que va a decir quién tiene razón.